que es la pequeña muestra de una pequeña puerta de lo que va a ser Fórmula Uno en unos cuantos años, tal vez unas cuantas décadas. Y esto es la importancia o la presencia de la mujer en Fórmula Uno. Poco a poco vamos a estar involucrándonos con nombres propios, nombres de personas que se tengan que escribir con letras mayúsculas y que sean mujeres. Ya se habla, por ejemplo, hace unos cuantos años de Bernie Collins, que es el personaje o la persona, mejor dicho, en quien está inspirado este personaje de Kate. Capaz en la vida de cualquier persona, no solamente de un piloto, el que te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y no ves resultados, no ves resultados, no ves resultados. Por supuesto que te deprimes, por supuesto que te frustras, llegas a pensar que eres muy malo en lo que haces, que no sirves. Cuando se baja, por ejemplo, Checo Pérez después del Gran Premio de México del 2023, cuando choca en la primera curva, nunca había visto a un hombre tan abatido, o en este caso, un piloto tan abatido en Fórmula Uno como él, por haber fracasado o haber decepcionado a su propio público. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión le vamos a entrar a hablar de autos, no sé si de modas y de rock and roll, pero por lo menos de autos sí. Y para ello tengo como invitado a un periodista deportivo. Ojo, cuando digo periodista deportivo es en todo el concepto de la palabra. Nada que ver ahora con estas discusiones y debates estériles en redes sociales sobre algunos que se asumen como periodistas deportivos nada más por tener la capacidad de tuitear cualquier tontería. Pero aquí sí, hay un periodista deportivo en toda la extensión de la palabra que cubre automovilismo, cubre Fórmula 1 y me refiero a Sergio Ramírez de Sopitas. Sergio, bienvenido seas. Muchísimas gracias, mi querido Elías, gracias por esa presentación. Yo tuve muchísimos conflictos durante los inicios de mi carrera porque no me consideraba precisamente un periodista deportivo, tampoco un periodista. Me costó trabajo llegar como que a esta parte de sentirme identificado con la labor periodística. Ya sabes, a los inicios de una carrera de periodismo general en México, te ponen a revolcar notas y te alejan cada vez más de las investigaciones y de las historias. Entonces, esa situación me conflictuó un poquito durante los primeros años. Entonces, muchísimas gracias por considerarme como eso, como lo que me identifico, que es un periodista deportivo. De hecho, por ahí vamos a arrancar, Sergio, porque en, en el plano colectivo, digamos que a nivel popular, hay una concepción y una idea establecida y preestablecida de que periodista deportivo es aquel que aparece a cuadro, ¿no? Y que generalmente está hablando acerca de fútbol y viste de traje, ¿no? Se asume como tal que esas personas son periodistas, aunque pueden ser comentaristas, pueden ser narradores, comunicadores, pero ya esa figura visual que daba la pantalla chica que permeó todavía o permea todavía hasta nuestros tiempos, el público da por hecho que esos son periodistas, descartándose así la existencia y la visibilidad de los periodistas de a pie, ¿no? O aquellos que también están sentados en una redacción, en una oficina como editores, ¿no? Hay muchos editores, hay redactores, pero también hay reporteros que andan en la calle, pues buscando precisamente informaciones, investigando, buscando esas historias y generalmente pues pasan de largo, ¿no? Son como los invisibles. Qué bueno que hoy día, con las tecnologías y muchas plataformas, estamos viendo a esos y a esas periodistas que durante mucho tiempo escribieron pues en el anonimato, o sea, lo voy a decir así porque no había un rostro que identificara quiénes eran esas plumas, pues ahora ya se asoman, ¿no? Ahora ya tienen la posibilidad de grabarse en videitos, subirlos a YouTube o subir algunos reels. Tú ya lo estás haciendo gracias también a través de Sopitas. Ahí te veo suelto, ¿no? También suelto porque ustedes tienen que entender que además Sergio es muy serio. O sea, de repente hay que decirle suéltate y se suelta. Y ahora ya, creo que eso es una ventaja y un punto favorable de estas tecnologías que ya se están asomando. Claro, eso también tiene que competir, pues para derribar el otro muro, un muro muy de nuestros tiempos, muy de hoy en día, que es el de saber diferenciar
quién es un comunicador, quién es un periodista, quién es un creador de contenido y quién es un influencer, ¿no? Porque también ahora es esa otra bolita donde se nos mezcla como tal. Dicho esto como, pues como una extensión de lo que mencionabas, y ahí les va un prólogo también para quien nos escucha. Yo antes de ser periodista cinematográfico fui periodista deportivo y coincidí con Sergio. Ahí lo conocí precisamente en el trajín de esas labores donde lo único que había que cubrir era fútbol. Y ponle Ujú. ahí si acaso lucha libre cuando fue un momento álgido del Consejo Mundial o Triple A y le paramos de contar. El automovilismo fue una disciplina más reciente, muy de los últimos años, gracias al furor que ha tenido una figura como Checo Pérez, de cómo ha impactado también entre los aficionados al deporte en México, cómo hay también una apertura y una expansión a que más audiencias se acerquen a ver, por lo menos a través de la televisión, lo que son las carreras y los Grand Prix, gente que gasta lo que no tiene incluso, ¿no? Para acudir precisamente al Gran Premio de México, al Gran Prix de México. Y en esos pininos, pues también a mí me tocó cubrir Fórmula Uno, a Sergio también, Sergio lo sigue haciendo. Y ahí también, Sergio, vino algo bien interesante contigo, que es que redescubriste la pasión por el deporte porque te ocurrió algo similar a mí, que terminamos hastiados del fútbol, ¿no? Sobre todo porque ya se estaba distorsionando un poco el tema de la producción de contenidos a nivel mediático, que era de sacrificar los géneros periodísticos, de ya no hacer reportajes, ya no hacer entrevistas, ya no hacer crónicas, sino tratar de replicar notas de otros sitios o hacer cositas mínimas, ¿no? Y en cambio el automovilismo abrió una puerta para que resurgiera esa beta de la pasión periodística y al ser un deporte, vamos a decirlo así, nuevo para nosotros, íbamos con la avidez y con las ganas de buscar historias. Y ahí lo quiero empatar para entrar a hablar de Fórmula Uno y de lo que son las películas de automovilismo. ¿De qué queremos ver en una película sobre autos que no estemos viendo en los contenidos que ya se nos ofrecen, ¿no? En este caso a nivel digital. Y pues uno quiere entrar al cine a ver una historia. O sea, yo ya sé que voy a ver neumáticos, ya sé que voy a escuchar motores, ya sé que voy a ver cascos, pilotos, pero ¿en qué contexto? ¿Cómo está ocurriendo eso? Y nosotros como reporteros queremos buscar una historia. Y eso es lo que así entramos a ver Fórmula Uno, pero así también entramos al automovilismo, ¿no? ¿Qué historia le queremos contar a la gente? Y para mí creo que una de las historia de historias es tener a un piloto enfrente, poderlo entrevistar y preguntarle por qué hace lo que hace. ¿Qué carajos tiene el volante que los convierte a estos tipos en esos seres temerarios que se llevan de tú, que dialogan de tú con la muerte, ¿no? Prácticamente la abrazan desde que suben al automóvil y le pierden el miedo. Pero si uno repasa eh, testimonios de antaño sobre entrevistas o conversaciones con algunos pilotos o reportajes, no hay una respuesta contundente, ¿no? Porque además cada uno piensa de una forma distinta, siente de una manera diferente, esquivan a veces las preguntas, evaden también esas preguntas o responden otras cosas, tal como lo hace el personaje de Sony, Brad Pitt, en Fórmula Uno, que eso representa muy bien a esta parte de los pilotos, ¿no? Esa ambigüedad que tienen para no poder responder por qué lo hacen, porque seguro lo saben, ahí hay algo, pero no nos lo quieren decir, solamente en su cabeza está eso. Después de todo este chorote que me aventé y ahora sí para cederte la palabra, Sergio, nada más para redondear esta parte de lo periodístico, pues esa pasión que despierta el automovilismo, en este caso no tanto para un aficionado, sino para un periodista en aras de buscar historias. Yo me acuerdo, hablando de historias, hablando de periodistas, del libro de Eduardo Galeano, el de El fútbol a sol y sombra, en el que menciona que él se hace, o mejor dicho, descubre que es aficionado al fútbol, pero la vida misma es la que se encarga de conducirlo y llevarlo y redescubrir, o descubrir, mejor dicho, que él siempre había sido un, como él mismo se describe,
un mendigo del buen fútbol que iba por el mundo con sombrero en mano y en los estadios suplicaba una buena jugadita por el amor de Dios. Creo que en mi caso pasa algo similar porque yo no busqué como tal el automovilismo como una fuente de trabajo como tal o una identidad. Yo inicié en un taller de la propia escuela, la Carlos Septién García, en la que me obligaron a ir a cubrir automovilismo, porque mi maestro en ese entonces o mi editor era aficionado al automovilismo. Entonces me llevaba a cubrir esas carreras de NASCAR. No sé si alguna vez te tocó ver, por ejemplo, a Israel Haitovich, hablando de actores y pistas, corriendo en NASCAR México. Sí, sí. Así de malo como en la televisión, malo también en las pistas. Entonces, el automovilismo fue el que me buscó a mí, de alguna manera. eh, Fue por alguna especie de obligación. Entonces terminé haciendo lo que otros no querían hacer. Y ahí justamente, cuando te vas metiendo más en el deporte, vas encontrando más historias. Mencionabas que el automovilismo aquí en México es relativamente nuevo, ¿no? A partir de la llegada de Checo Pérez a Fórmula Uno. Sin embargo, el nicho del automovilismo en México siempre ha existido y por eso también existe un lugar que lleva el nombre de dos temerarios, precisamente, Los hermanos que pagaron las Rodríguez. consecuencias, los hermanos Rodríguez, que pagaron las consecuencias de una pasión en una era bastante compleja dentro de Fórmula Uno y en general en el automovilismo. Pedro Rodríguez no murió siendo piloto de Fórmula Uno, sino de otra categoría. Y Ricardo Rodríguez murió eh, en una práctica de un gran premio de Fórmula Uno que no era puntuable. Están otras historias como la de Ayrton Senna, como las de Niki Lauda, que todos tienen en común precisamente la tragedia. Y de estos, el único sobreviviente de la tragedia que te acabo de mencionar es Niki Lauda. Entonces, las historias siempre han estado ahí presentes y vale la pena siempre recalcar y destacar precisamente todas esas historias que son las historias de las leyendas o de aquellos pilotos que homenajean e idolatran los pilotos actuales de esta parrilla contemporánea de Fórmula Uno y que vemos principalmente en esta nueva generación que llegó a Fórmula Uno desde Drive to Survive. Todos tienen, o prácticamente todos tienen en común la admiración para un hombre que murió, en este caso de Ayrton Senna, que afortunadamente es de el penúltimo caso mortal o fatídico dentro de esta categoría. Pero justamente son kamikazes, ¿no? Como dices, dialogan directamente con la muerte desde el inicio de una carrera. No solamente es el volante, no solamente es la velocidad, es, son litros de combustibles que llevan atrás. Es decir, estos cuates llevan una bomba en la espalda y aún así terminan enojados porque no llegaron primero que o antes que su rival o que sus rivales. Cuando se baja, por ejemplo, Checo Pérez después del Gran Premio de México del 2023, cuando choca en la primera curva, nunca había visto a un hombre tan abatido, o en este caso, un piloto tan abatido en Fórmula Uno como él, por haber fracasado o haber decepcionado a su propio público y sin embargo te estás dando cuenta de que, o reflexionas mejor dicho, que estás hablando con un kamikaze que no quiso morir o que no pudo morir o que no pudo llevar al límite su capacidad y la capacidad de su auto, que es una bomba precisamente. Con todo esto que les hemos dicho, estimados público de Cinéfilos en Apuros, con esta conversación previa, es para entrarle precisamente a hablar de Fórmula Uno y de películas sobre automovilismo, porque no fue lo mismo verlas antes de incursionar nosotros a cubrir una Fórmula Uno, a cubrir un gran premio, que después. Y eso porque vamos conociendo esas historias y porque nos vamos asombrando, pero al mismo tiempo inquietando, pues con esta figura del piloto que lo podemos ver muy serio y uno pensaría que está concentrándose, pero él está pensando otra cosa, ¿no? O que si no quiere atender a la prensa es porque algo trae adentro o
que de repente se le desdibuja el rostro. Hay mil razones que atraviesan y que lo vuelven un ser muy enigmático, Sergio, demasiado enigmático, y sobre todo por esta atracción que da el tema de la muerte, porque pues, el ser humano común y corriente como tú y como yo le tenemos pavor, ¿no? O sea, le tenemos pánico. Ellos no, o sea, ellos dicen, a mí no me importa si me quedo aquí, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero ¿por qué lo piensan así? ¿Cómo trascienden a ese plano? Es todo un misterio que se llevaron los hermanos Rodríguez a la tumba, que se llevó Senna también a la tumba, que el mismo Prost, ¿no? Que fue su grande acérrimo rival, no ha podido explicar, porque esa fue una competencia ardua allá por los 90. O sea, es un halo de verdad de misterios alrededor de lo que ocurre al interior de ese vehículo que solamente ellos nos pueden decir. Y me regreso al principio, cuando decía que el personaje de Sony, interpretado por Brad Pitt en Fórmula Uno, se asemeja muy bien a esa parte ambigua del piloto, ¿no? Porque por ahí le preguntan un par de ocasiones, si no es que tres, de por qué está haciendo lo que hace y se va por la libre, ¿no? Más o menos se sincera ahí con Kate, con Kerry Condon, pero aún así nos deja una respuesta muy abierta, que no superflua, sino muy abierta, que no nos dice nada, pero en nosotros está interpretar. Ahora sí, para dar paso al tema de las películas, nada más acotar una cosa con relación a lo que es el automovilismo, ya cuando uno lo cubre. A mí me tocó estar en dos, vamos a decirlo así, en dos escenarios durante una cobertura. Primero, en la línea de meta. Y hay un público emocionado por ver a los autos cruzando la línea de meta, echando porras, etcétera. Un segundo punto que me tocó fue estar en una de las curvas del autódromo. Y la tensión que se vive en una de las curvas, no les quiero contar. El público puede estar muy eufórico en la vuelta 20, ¿no? En la vuelta 21, pero si ya estamos llegando a la vuelta 50, eso se enmudece, porque ya la competencia entre los propios pilotos alcanza niveles álgidos y se teme cualquier cosa, ¿eh? Créanme que se ven fricciones, se ven emparejamientos que uno dice, ay, o sea, sí se ven muy bonitos los coches y los motores y todo, pero uno no sabría qué hacer estando a bordo de ese bólido, ¿no? Entonces te cambian las perspectivas y en ese cambiar las perspectivas, pues repasa uno las películas que ha visto con el paso del tiempo, valga la redundancia, y es, órale, como ficción está padre, pero pues, se exagera, o al revés, como ficción me estaba contando cosas que solamente en la ficción cabían dentro de un plano melodramático, porque a lo mejor queríamos ver nosotros algo espectacular, y decían, ah, creo que ellos también se adelantaron en saber descifrar a un piloto y lo que implica esto del automovilismo. Así que de tarea puse a Sergio a que repasáramos películas de automovilismo y él dijo, bueno, yo traigo mi top 3. Así que, Sergio, este es tu programa. Suéltate con tu top 3. Yo después complemento con otros títulos. Y coméntale a la gente por qué elegiste estas películas y por qué se las vas a sugerir. Mi top 3 está compuesto en este momento por Senna, el documental. Netflix sacó por el 30 aniversario de la muerte de Ayrton Senna una serie, no me acuerdo si son 4 o 6 capítulos, que está bien realizada y demás, pero no alcanza los niveles de ese documental que te lleva por toda la vida de Ayrton Senna, por la vida de quienes también formaron parte de Ayrton Senna, como por ejemplo personajes que no vimos como tal corriendo, sino salvando vidas, corriendo para salvar vidas, como en el caso de Sid Watkins, que él es, por ejemplo, un personaje sumamente valioso en la historia de la Fórmula Uno. Él salvó miles de vidas, salvó la vida de Martin Downey, por ejemplo, un piloto británico de origen de Irlanda del Norte, que sufre un accidente bastante fuerte en el circuito de Jerez en 1990. Este piloto sufre un paro cardíaco sobre la pista y Sid Watkins lo salva. Sufre también varias fracturas en las piernas y Sid Watkins evita que le amputen la pierna izquierda. Lo trasladan a Inglaterra y allá en Inglaterra
este piloto sufre dos paros cardíacos, le dejan de funcionar los pulmones y le dejan de funcionar también los riñones. Era una muerte segura, ¿no? Y sin embargo lo salvó y sigue viviendo. Martin Downey, que tiene un papel importante en la historia de Sonny Hayes, en la película de F1. Volviendo un poquito a el documental de Ayrton Senna, hay justamente hablando de Sid Watkins, hace referencia o dice una frase importante sobre la muerte o el momento en el que muere o está por morir Ayrton Senna. Él le quita el casco, le abre el mono, el traje, y narra que en ese momento Ayrton Senna suspira y dice que a pesar de que él no es Sid Watkins, no es una persona o no era una persona religiosa, entendió e interpretó que ese fue el momento en el que el espíritu de Ayrton Senna había partido. Oficialmente Ayrton Senna muere horas después, pero en ese momento él interpreta que su espíritu había partido. Es una figura emblemática del automovilismo y un referente, como te decía, de los pilotos que vemos en la actualidad. Han pasado más de 30 años y pilotos como Kimi Antonelli, que nació 12 años después de la muerte de Ayrton Senna, sigue recordando o sigue hablando y lleva a Ayrton Senna en su auto. Por él eligió el número 12, porque Ayrton Senna corría con el número 12 en su auto, en sus épocas de mayor gloria. La segunda película que más me ha gustado es la de Rush, que narra o te explica una de las mayores rivalidades también en la historia de la Fórmula Uno, hablando de Niki Lauda y se me fue el nombre. He hecho varios videos acerca de él. Es un playboy, un piloto que vivió la vida desmesuradamente, que se bebió todo lo que tenía que beber y sin embargo, James Hunt. James Hunt, James Hunt, James Hunt y Niki Lauda. Es una joya también del automovilismo y este escenario en el cual se combina precisamente el cine y el automovilismo, las rivalidades. Creo que es una película que te transmite precisamente lo que es Fórmula Uno desde el punto de vista técnico, hablando de Niki Lauda, por ejemplo, y el aspecto temerario que contrasta con el de Niki Lauda. Estamos hablando de James Hunt. Él corría por correr, corría por fama, corría por hacerse notar y llevaba siempre el auto y su vida hasta el límite. Hay numerosas leyendas acerca de James Hunt, más fuera de la pista que dentro. Cuentan que tuvo relaciones sexuales con muchísimas mujeres, que era un adicto a las azafatas y al alcohol. Es una película que me parece obligatoria dentro de todas de este menú que combina cine y automovilismo. Y en el tercer puesto, yo coloco precisamente esta película de F1, protagonizada por Brad Pitt. No solamente es lo que ves en la pantalla, es lo que escuchas. Yo por varios momentos sentí que estaba escuchando y viendo una transmisión de un gran premio en vivo. Simplemente me faltó la narración, ya sea de Chacho López o de Fernando Tornelo, pero los sonidos de los motores, los sonidos de cuando se amarran o se bloquean los neumáticos es fiel. Y me gustó bastante el inicio porque implica adrenalina. Y no la adrenalina de Fórmula Uno, sino de las 24 horas de Daytona en el Mundial de Resistencia. Me parece incluso que esa parte, esas escenas, llegan a superar por momentos varias de las escenas en las cuales se replica el, o los escenarios de Fórmula Uno. Me parece que es una joya esa parte, visualmente, auditivamente y también la parte de ver ganar a un piloto veterano y aparentemente retirado y acabado. Pues estas son las tres películas que tienen envuelto a Sergio toda vez que comenzó a experimentar lo que es la cobertura de automovilismo.
sobre el documental de Senna, échenle ojo, es un documental que además nos está mostrando la personalidad de este piloto brasileño, un hombre complejo, demasiado complejo. Bueno, yo creo que todos los pilotos lo son, pero un hombre complejo que de repente podía pasar de una euforia a una agresividad intempestiva, no de que esté madreando a la gente, sino de que se enojaba con ciertas cosas, ¿no? Sobre todo por esa batalla que traía, o esa rivalidad que traía con Prost, ¿no? Con Prost el científico, como le decían también, ¿no? Porque era muy matemático en sus cálculos para poder conducir. En cambio, Senna era, pues era el impulso, era la bestia, ¿no? O sea, él sacaba todo lo que traía y nos está permitiendo ver precisamente a ese hombre con toda su personalidad que vino, digamos, a convertirse en el nuevo ídolo del pueblo brasileño después de Pelé, ¿no? O sea, después de Pelé aparece Senna como una figura emblemática, una figura admirada, idolatrada, querida, cuya muerte vaya que se lamentaron y se lamentaron mucho y que marcó también una pauta y una época en el automovilismo y que incluso terminó marcando al propio Alan Prost, ¿no? Este piloto francés que les digo, mantuvieron una encarnizada rivalidad. Roche, Brasil le lloró más a Ayrton Senna que a Pelé, cabe mira, recalcar, ¿no? mira nada más, sí, 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 o Claro sea, que también hay circunstancias diferentes, contextos diferentes. Senna murió de una manera no esperada, en cambio Pelé sí. después Rush, Pasión y Gloria, una película, así le pusieron en español, Pasión y Gloria, dirigida por Ron Howard, que pues nos está aterrizando en una ficción lo que fue una realidad, que fue la animadversión de estos dos pilotos de dos caracteres completamente diferentes, muy distintos, que estamos viendo como un antecedente precisamente de lo que se vio años después con Senna y Prost, ¿no? Un tipo muy calculador, ¿no? Muy práctico, muy disciplinado, muy rígido consigo mismo como Niki Lauda, y un tipo impulsivo, la bestia, como lo fue James Hunt, que si hubiera un símil con el fútbol sería como un George Best, ¿no? Más o menos así. Entonces, estamos viendo cómo estos caracteres, pues en su vida privada, en la vida pública, se conducen de una manera, pero cada vez que se suben al volante y compiten en una pista, algo los transforma a los dos, cada uno en su visión, cada uno en su estrategia y en su metodología de poder competir. Y ahora, Fórmula Uno de Joseph Kosinski es una película que por ahí por ahí leía a algún influencer que decía, es que es una película nueva que no se había hecho antes. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, no se había hecho antes, por lo tanto es nueva. Y es una película que también dice, oye, es que tiene unas tomas fantásticas y espectaculares y no había que esperar menos que eso, ¿no? Las tecnologías hoy permiten que precisamente haya grabaciones de ese nivel y de esa calidad. Eso también implica traer atrás a un equipo como con un director a la cabeza como Kosinski que sepa cómo poner esas cámaras y cómo conducir ese equipo tecnológico para sacar las mejores tomas, para tener un sonido como el que tiene y poder transmitirle al espectador que está precisamente pues en un autódromo presenciando una de estas carreras, porque muchos años antes eso no era posible. Grabar, o en aquellos años era filmar una secuencia de un automóvil dando vuelta en una curva, era un reto por muchas razones, porque las cámaras eran enormes, porque la película o el magazine se acababa, porque representaba muchos costos, porque había que preparar bien al actor si es que no quería stunt, o había que preparar muy bien al stunt para poder conducir un auto de esa magnitud, etcétera, etcétera. Y Fórmula Uno, te digo que yo entré a la película con esta pregunta, digo, a ver, ¿qué quiero encontrar en una película de automovilismo que no me estén ofreciendo los contenidos digitales donde puedo ver resúmenes de carreras, competencias, etcétera? Dije, pues yo lo que quiero ver es una historia. Y hay, ¿no? Estamos viendo esta película
muy al tono de Days of Thunder, que ahorita voy a pasar para ella, donde pues se mezclan épica, tragedia, melodrama, humor, comedia, o sea, hay de todo y no se estorban uno con el otro. Pero ¿qué historia es lo que estamos viendo? Yo me concentré en la de Sony, pues es a final de Ujú. cuentas la historia, ¿no? Es este piloto veterano que de repente pues es buscado por un antiguo amigo que le dice, oye, échame la mano para salvar el barco porque esto se está hundiendo y la única persona en quien confío es en ti. Y no solamente confío en ti porque seas mi amigo, sino porque tienes las cualidades que se requieren para sacar adelante esto. Entonces uno se queda pensando, sobre todo conforme va llegando el final de la película, de esta figura que Leñero escribió y describió hace muchos años, que es la del derrotado, ¿no? Esto en el plano de los deportes. Siempre vamos a escribir por el ganador, siempre se va a voltear a ver al vencedor, se van a reconocer sus logros, sus palmarés, etcétera, pero el derrotado como que se le pelucea, como si no tuviera nada que contar cuando tiene mucho que contar. Y la otra es qué es ganar y qué es perder, porque estamos viendo a este hombre, te digo, ya, pues con un pasado muy triste, de mucha frustración, con un presente que dice, pues me la llevo con calma, no llevo prisa, he sabido aceptar un poco mi destino, mi vida, pero pues si me toca cooperar, lo voy a hacer. Claro, por ahí hay un tintineo de alguien que le dice, maestro, ponte las pilas para colaborar, ¿no? Porque si no, esto no va a avanzar. Y tú dices, pasa en la vida, Sergio. O sea, pasa en la vida de cualquier persona, no solamente de un piloto, el que te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y no ves resultados, no ves resultados, no ves resultados. Por supuesto que te deprimes, por supuesto que te frustras, llegas a pensar que eres muy malo en lo que haces, que no sirves, porque además no hay nadie al lado que te esté diciendo, pues creo que eres bueno en esto, ¿no? O eres buena en esto. Y entonces te encierras en ti mismo y pasa lo que pasa con este personaje que hasta más adelante él mismo se describe como malhumorado y amargado. Y es verdad, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo ya con mis canas he transitado por esa parte, pero en realidad fue malo en lo que hizo, o sea, no valió nada la pena y es cuando el personaje de Rubén nos hace comprenderlo, ¿no? Que dice, pues necesito que tú te vengas para acá para que me eches la mano. Entonces ahí estamos encontrando esa historia de este piloto que además poco a poquito se abre, no se abre del todo, se abre una rendijita gracias a Kate, ¿no? Que nos está permitiendo indagar un poco más de cuál es el sentir y qué es lo que piensa este piloto que es Sonny, que es interpretado por Brad Pitt. ¿Algo más con lo que tú quieras redondear antes de que yo me vaya como gordo en tobogán con mis películas? Yo tengo otra historia bastante, lo que a mí me atrapó, que es justamente el personaje que mencionabas de Kate, que también tiene que ver con esta parte de la propia vida, de la llegada de personas que te cambian precisamente la perspectiva de la vida en cuestión de minutos o cuestión de algunos cuantos días. Cuando llega Sonny Hayes al equipo, tenemos un equipo precisamente que está en la quiebra y que está destinado a irse al fracaso. La importancia del trabajo que hace Kate como ingeniera de construir o evolucionar un auto para que tenga un mejor rendimiento, no para ganar, sino para dejar de perder tanto, te habla también de la misma vida, ¿no? De que no siempre vas a llegar a, o no siempre vas a estar haciendo, o vas a estar en tu clímax, en tu mejor momento, y que sin darte cuenta vas a estar sumergido en momentos monótonos, momentos en los que no vas a estar, que no vas a tener un reto y que vas a aceptar incluso ya tu destino escrito. Sin embargo, cuando llega alguien más, alguien diferente, te cambia la perspectiva y hace que te esfuerces, ¿no? La película te muestra escenas de este personaje trabajando
horas y horas extra en busca de ese factor que haga el auto algunas cuantas milésimas o décimas de segundo más rápido y más confiable. No más seguro, sino más rápido y con un mejor rendimiento para ambos pilotos, para poder trabajar precisamente en equipo. Y también me parece que es una figura que también te habla de las próximas generaciones y que es la pequeña muestra de una pequeña puerta de lo que va a ser Fórmula Uno en unos cuantos años, tal vez en unas cuantas décadas. Y esto es la importancia o la presencia de la mujer en Fórmula Uno. Poco a poco vamos a estar involucrándonos con nombres propios, nombres de personas que se tengan que escribir con letras mayúsculas y que sean mujeres. Ya se habla, por ejemplo, hace unos cuantos años de Bernie Collins, que es el personaje o la persona, mejor dicho, en quien está inspirado este personaje de Kate, la primera ingeniera de estrategia. En Red Bull también se habla de Hannah Schmidt, y no sé si has tenido la oportunidad, mi querido Elías, de ver carreras de F1 Academy. A mí me parece más atractiva incluso que una carrera de Fórmula Uno. Y la serie que lanzó Netflix de La Academia me parece una mejor pieza, tiene mejores historias que las actuales de Drive to Survive. Entonces, a mí me parece que es un guiño y es una alerta de lo que viene a ser la mujer en los próximos años y en las próximas décadas en Fórmula Uno y por consecuencia en general en el automovilismo. Y yo te quería hacer una pregunta. A ver, Me quedé con esta duda. Para mí, F Fórmula Uno o F1, esta película de Brad Pitt, me parece que es una película pensada en los fans de la Fórmula Uno, no tanto en los cinéfilos. ¿Qué ujú, reflexiones tienes acerca de ello? que ¿Estoy en coincido lo contigo. correcto o no tanto? Yo soy una papa en el cine. No, Sin no, embargo, tú eres un gran especialista precisamente en coincido esta parte. contigo, pero Estamos en tu canal. no está tan peleado, pues, porque también está pensada como una experiencia cinematográfica, ¿no? O Ujú. sea, al estar pensada en IMAX es una experiencia cinematográfica, queremos que el espectador se la pase bien, que quepa, ¿no? Para ese espectador que busca películas de entretenimiento, ¿no? Más que, ay, a ver qué le encontramos a la película, está hecha para eso, es netamente para entretener, y con lo cual comulga inmediatamente con la otra parte que es la principal, que está pensada para todos los fans de la Fórmula Uno que han crecido muchísimo, es una audiencia que ha crecido muchísimo en los últimos por lo menos 10 años, o sea, a grados insospechados, porque antes se veía que el automovilismo era nada más para los señores, ¿no? Para los señores betabeles, pero ahora ya no, o sea, ahora ya son infancias, juventudes, para cualquier persona que tenga gusto o se sienta atraído por las carreras. Entonces sí está pensada, a mi entender, también para estos fans, pero dicen, pues vamos a confeccionarla, pues vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, pues vamos a confeccionarla que sea entretenimiento puro para que el espectador que anda buscando a ver qué ver, decida ver la nuestra porque se la va a pasar bien. Y tan se la va a pasar bien que la película nunca baja el ritmo, ¿no? Siempre está en un mismo tono, totalmente arriba, para que no haya queja alguna de que, ah, es que se vino abajo, etcétera, etcétera. No. Pero en esos recovecos es donde uno empieza a cuestionarse. Y es ahí donde te digo, ¿qué es lo que yo quiero encontrarme en una película que no esté viendo yo afuera o que no haya yo visto ya en una carrera de Grand Prix, si es que acudí, ¿no? A presenciar una de ellas? ¿Qué me va a dar la película que no me dé esta otra parte? Y es ahí donde ya entra, pues, esa cosquilla cinéfila de indagarle, de buscarle, y que a veces no necesariamente tiene que ser cinéfila, simplemente una cuestión humana de que te transmitan algo, ¿no? Porque quienes conducen estos vehículos son seres humanos. Quienes los arman y diseñan, como en este caso Kate, la directora técnica, es un ser humano. Los pilotos tienen familia, tienen mamás, como lo vemos con Joshua, ¿no? O
sea, también creo que eso es interesante de la película, que estamos viendo una película de humanos, a final de cuentas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, totalmente. Y hay otro aspecto que me gustaría ver en los próximos días. Me gustaría regresar a una sala de cine para ver esta película de nueva cuenta, pero no tanto fijarme en la pantalla, sino en la sala. Recuerdo que coincidimos en una entrevista en Fórmula E con Alberto Longo, el director precisamente de esta categoría, y tú le hacías la pregunta o el comentario de que veías más interés por parte del público femenino hacia Fórmula E, especialmente en Fórmula E, que tú Sí. habías visto más mujeres en las tribunas que hombres en Fórmula E, en el EPRIX de la Ciudad de México. A mí me gustaría justamente buscar o encontrar, ver, palpar si hay más mujeres precisamente en las salas de cine viendo esta película F1 que hombres. Pues mira, se pueden encontrar muchas cosas. A mí me tocó una función donde la gente aplaudió y vitoreó en cuanto aparece Sergio Checo Pérez. Sí, O me pasa lo sea, mismo. aplaudieron, se pusieron locos y Sí, sí, cuando sí, sí, sí. aparece Grand Prix Mexico City, también hubo aplausos, hubo vítores. Es más, hasta se volteaban a ver unos a otros como si fuera una Copa del Mundo, ¿sabes? O sea, es Sí, como, sí, sí, dije, sí. wow. Y me sorprendió mucho, o sea, a mí me sorprendió mucho porque digo, esto era impensable hace una década, era impensable. No había otro deporte que causara ese efecto, salvo el fútbol o el fútbol americano, para los que somos también amantes de la NFL y que aquí también hay una gran afición. Pero párale de contar. Y ahora yo vi a la sala feliz con esos detalles, ¿no? Feliz. Ujú, Eso me llamó mucho, mucho la atención. Y sí, me acuerdo de la pregunta que hice en aquella ocasión de Fórmula E, porque es verdad, o sea, reporteaba, yo veía, buscaba, pues esto de las historias, y veía una chica por aquí, otra chica por acá, otra mujer por aquí, otra mujer por acá, otra mujer, un montón. Entonces dije, ujú. creo que aquí está mi historia, ¿no? Y es empezar a entrevistar a estas mujeres de por qué, ¿no? ¿Qué les atrae? ¿Qué les Y es llama que la en Fórmula atención? Uno también pasa un efecto similar. Eh, el creciente público, fans nuevos de Fórmula Uno, desde 2020, desde 2021, ha crecido 40% más, y la mayor parte de ese porcentaje son mujeres. Entonces, a mí se me haría bastante interesante y a la vez lógico encontrar más fans, más mujeres interesadas en la película respecto a hombres. Claro que estará equilibrado, tal vez no será un gran porcentaje, pero me parece que podríamos encontrar un efecto o un fenómeno, mejor dicho, muy similar a lo que vemos también en la realidad, Pues en las fíjate, tribunas. por parte de cinéfilos obsequiamos pases dobles y se fueron para mujeres. O Ujú. sea, quienes alzaron la mano fueron mujeres. ¿Ves? Sí. O sea, fíjate, hasta ahorita lo estoy En pensando. Sopitas también hemos hecho algunas trivias dinámicas para regalar algunos cuantos premios o detalles que luego nos hace llegar el Gran Premio de México o recientemente NASCAR. Y la mayor parte de las personas que participan por ellos son mujeres. Mira, ahí hay otra lectura acerca también de Fórmula Uno. Una lectura tanto al interior, con lo que ya mencionabas del rol femenino en la ficción, que vamos a comenzar a verlo ya en la realidad, y una lectura con relación al público femenino que va a presenciar esta ficción. Sí, totalmente, por el paddock, por el glamour, por todo lo que pasa. Yo siempre he dicho que en Fórmula Uno se mueven más cosas fuera de la pista que dentro de la pista. Pero es que te digo, ahí vamos a volver a esta parte, señores, de lo reporteril, que es lo que vamos detectando conforme nosotros estamos cazando esas historias, ¿no? Vamos buscando tantas. Digo, a mí en la Fórmula Uno del Gran Premio de México me tocó una muy simpática, un señor que se sentó desde temprano, muy contento él porque quería ver y apoyar a Checo Pérez. Él estaba fascinado con que Checo, 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 Checo. Pero pues el señor comenzó a pedir una chela, otra chela, otra chela, otra chela. Cuando inició la carrera estaba completamente dormido. Yo dije, bueno, ahorita se va a despertar.
ojo, esto en la zona de curvas, donde pues el furor y la tensión se viven de una manera muy particular. Y no se despertaba, vuelta 15, vuelta 25, vuelta 40, terminó la carrera y no se despertó. Yo dije, aquí está mi historia, ¿no? Entonces, me esperé a que lo despertaran por ahí alguien, oiga señor, ya nos tenemos que ir. Ya entre como que volvió a la vida y todo, pues, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es de aquí de la Ciudad de México? No, vino de no sé dónde, venía de Monterrey, creo. ¿Cuánto gastó? No, o sea, ¿cuánto le metió de varo a comprar sus entradas, el hospedaje, el avión? Tanto dinero. ¿Cuánto se gastó de chela, señor, no? ¿Tiene idea? Ah, pues tanto, ¿no? Pero él estaba tranquilo, o sea, no se sentía mal ni frustrado de haberse perdido la carrera de Checo Pérez cuando al principio estaba muy emocionado. Y dije, bueno, aquí ya encontré una historia y esa es una de las que escribí acerca de, ¿no? Para que se den una idea de lo que puede pasar alrededor de un gran premio de Fórmula Uno. Y como esa, hay un montón y hay de todo tipo. Yo tengo otra. Eh, en 2023, después de que termina el Gran Premio de México, como tú bien mencionas, yo soy un periodista de a pie, o mejor dicho, un periodista de metro. Sí. Me traslado en el metro a la salida, horas después de que había terminado prácticamente todo, ya era de noche. El metro ya iba relativamente accesible en domingo después de un Gran Premio de México en la línea 9 del metro. Encontré una pareja, un hombre y una mujer. La chica era quien le estaba contando al chico lo que había pasado con lujo de detalle, incluso estrategias, lo que había sucedido en el Gran Premio de México. El chico había dicho, o tenía la idea, de que Checo Pérez ni siquiera había participado en el Gran Premio de México, que se había retirado ya incluso de Fórmula 1. Se fue con todos los rumores que habían rodeado a esa figura de Checo, que es un imán de rumores. Sin embargo, la chica le platicó con lujo de detalle lo que había pasado en la realidad, que había chocado en la primera vuelta, que había regresado a pits, que lo habían retirado, que se había quedado prácticamente llorando en la cabina del auto y que después se convenció de que la historia de ese gran premio para él había terminado. Total, o sea, el chico no estaba ebrio como la persona que tú entrevistaste, estaba despierto, pero no estaba en la realidad, por así decirlo, y en cambio la chica le dio cátedra de una estación de Ciudad Deportiva a Puebla. No, es que te digo, así, y nos podemos ir con muchas otras, de verdad. Uno pesca bastantes, tanto en el público como al interior, ¿eh? Cuando tiene uno la posibilidad y la oportunidad de asomarse ahí en pits o de tener acceso a acercarse lo mínimo a uno de los pilotos, nosotros estamos viendo cómo es su mirada, cuál es su postura, si está de buenas, si está de malas, si está serio, si está tenso. Y les digo, cada piloto cambia y van cambiando en cuestión de minutos, Sergio, ¿no? O sea, puede llegar ahorita a saludarte, hi, hi, y después, bye, ¿no? O sea, se desconectan, quién sabe por qué. Te digo, solamente en su cabeza sabe qué está sucediendo. Para continuar con esta charla sobre automovilismo y cine, toda vez que tú ya diste tus tres películas, una de ellas, les repito, la encuentran en Netflix, la otra en Prime Video y la otra está en el cine, así que, y va a estar en el cine un buen rato, así que no se preocupen porque no la vayan a ver. Yo me voy a ir mucho más atrás, mucho más atrás. Me voy a remontar a 1966 con la película Grand Prix de John Frankenheimer, protagonizada por James Garner y Toshiro Mifune, la estrella del cine japonés. Pues estamos viendo también la historia de una animadversión entre compañeros de equipo, donde al final de cuentas a uno de ellos se le castiga y se le margina de su escudería, le dicen, tú no puedes competir con nosotros porque te pasaste de lanza con este otro. Entonces empieza esa debacle emocional, ¿no? Ese choque también
interno de decir, hacia dónde voy a ir, estoy a gusto con lo que me está pasando, pues estos demonios, ¿no? Que también están ahí sacudiendo al piloto en todo momento, porque nosotros tampoco sabemos qué esté sucediendo de las puertas hacia adentro en sus respectivas vidas. Y esa película, pues yo la valoro por lo difícil y lo complejo que era filmar una historia de automovilismo en esos años. Montar una cámara en uno de estos bólidos y eran unos camarones Camarón, sí, sí, auténticamente, sí. es qué complejo y qué difícil, y lo lograron sacar. Y irónicamente, una de las secuencias más bonitas de la película, emotivas, no sé si bonitas, pero emotivas, es cuando vemos al protagonista, el piloto personificado por James Garner, caminando sobre la línea de meta, un día cualquiera en la pista, se detiene y de repente él en su imaginación está escuchando el sonido de los motores, pero su transición emocional, y voy a reiterar esto que ya les dije con anterioridad, cambia en cuestión de segundos, porque parece estar roto el tipo, como que anhelando algo, extrañando algo. Corte A, en un segundo está sonriendo, está feliz. O sea, es este cielo y este infierno para ellos la pista, ¿no? Es su ángel y demonio, es algo ahí que solamente ellos detectan, y porque me gusta eso de la película, que él no nos está explicando absolutamente nada, no nos está diciendo nada con lo que está sintiendo, solamente la cámara se encarga de mostrarnos cómo este sujeto parado en medio de la pista, en la línea de meta, que es un piloto de profesión, algo está experimentando ahí solito. O sea, esa escena es por sí misma lo que me gusta mucho de Grand Prix. De ahí me voy a saltar a otra de 5 años después, del 71, que es Le Mans, una película dirigida por Lee Katzin, protagonizada por uno de los chicos rudos de la historia del cine, como lo fue Steve McQueen, que ya de por sí tenía un rostro duro, áspero, tosco, ¿no? De no me mires porque te madreo, porque así era la presencia y el magnetismo de Steve McQueen, donde interpreta a un piloto, ¿no? Un piloto que trae ahí también traumas porque un compañero suyo, pues un compañero de profesión, muere en una carrera. Entonces estamos ahí oliendo la culpa, los remordimientos, pero al mismo tiempo la atracción por seguir corriendo porque quiere seguir corriendo y porque hay otros pilotos que le generan como esa ámpula y esa necesidad de competir, ¿no? Entonces estamos viendo a este piloto ahí. Pero lo interesante de la película viene fuera de ella, que es con Steve McQueen. Es un actor tan temerario, él conducía sus motocicletas y si se caía y se rompía la madre no le importaba, ¿no? Él dice, pues yo quiero conducir mi motocicleta, pues. Y él en cuanto se sube a un automóvil de estos de las carreras de Le Mans, dice, estos son muy distintos a los autos comunes y corrientes. Aquí hay algo que me está despertando una inquietud diferente. Y se empieza a obsesionar tanto con la velocidad, con el tema de la velocidad, que asumió que él debía ser un piloto, ¿no? No un actor, sino un piloto. Entonces hubo un momento en que tuvieron que llamarle la atención y decirle, oiga, señor, párale, ¿no? O sea, hasta el productor dijo, ya párale porque se te están yendo las cabras al monte, estás perdiendo la cordura, estás perdiendo la razón y esto nos va a costar más caro de lo que tú te imaginas. No importa, ¿no? Incluso McQueen decía, hay que ver la manera de cómo montemos una cámara que vaya al lado de la llanta para que transmita esa sensación de velocidad. Bueno, tú estás loco, ¿no? Le han de haber dicho, tú estás loco, eso sale un dineral. Y si se rompe la cámara, no se preocupen, yo la pago. O sea, hay que buscar la manera de colocar cámaras de tal manera en el automóvil que transmita esto. Si también coloquen una adentro, ¿no? Mientras yo estoy conduciendo a esta velocidad, no, ¿cómo crees? Entonces generó todo un conflicto ahí al interior de la filmación en función de la obsesión que tuvo por la velocidad en cuanto condujo uno de estos autos. Tanto así que se produjo un documental que salió en 2016, 2017 sobre la
la producción de Le Mans sobre esa película y cómo Steve McQueen llegó un momento en que perdió la cordura y la razón. Y ahí Steve McQueen tuvo como una epifanía de ponerse a cuestionar acerca de la muerte, ¿no? De, bueno, ¿y qué pasa si me muero mañana? O sea, ¿qué pasa si un día agarro mi moto y me estrello? ¿O qué pasa si un día decido comprar un auto de estos, conducirlo afuera de mi casa y me mato? O sea, ¿qué es morirse, pues, no? Pero él ya lo reflexionaba afuera, pero al interior del auto, él veía otra cosa, ¿no? O sea, él decía, ahí no, no hay miedo, no hay ningún miedo a morir, ¿no? Ni siquiera lo piensas. Y de ahí me voy a saltar a otra, que es de 1990, cumple 35 años, dirigida por Tony Scott, como lo es Días de Trueno, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Y es una película que se va a lo que es la NASCAR. La película de 1990, la NASCAR, entretenimiento puro, Tony Scott se la sabía de la A a la Z, fue un hombre que supo identificar muy bien a los públicos y de hacer buen cine industrial de entretenimiento, y dijo, pero ¿por qué me voy a fijar en la Fórmula Uno? Podemos fijarnos en la NASCAR, ¿no? Aquí hay otra adrenalina distinta, ¿no? Y es una adrenalina más ruda, más intensa, de mayor energía y de mucha juventud, porque en su película vemos mucha juventud, ¿no? Este furor juvenil del ímpetu, del yo quiero ganar y no me importa que tenga que pasar sobre quien tenga que pasar y me valen madre las consecuencias. Eso es lo que nos está reflejando también su película, ¿no? O sea, esa competencia, pero no solamente contra el otro, sino contra ti mismo, porque esto tiene el piloto de Tom Cruise, ¿no? Este chaval que dice, yo quiero saber que pase por encima de mí. Y no solamente está compitiendo contra su oponente, sino contra sí mismo. A ver, porque estoy en esa edad en la que yo quiero ganar esto y quiero hacer lo otro. Y donde no se están pensando en las consecuencias. Entonces también nos asoma lo que es la NASCAR y el nivel, el nivel de adrenalina que genera eso, que apuntando como lo que mencionabas de Fórmula E, y si lo llevamos a Fórmula Uno pareciera que son lo mismo, pero son muy distintos, ¿no? Son escenarios muy distintos, es otro, cada uno tiene sus propios nichos de público, cada uno demanda sus propias exigencias. Entonces, estamos viendo ahí tres películas de automovilismo del siglo pasado, que además en Días de Trueno ya se están viendo avances de otras tecnologías para poder filmar algunas secuencias, ¿no? Como hoy es fácil los drones, antes no había drones, había que usar unas grúas enormes, o si se conseguía una aeronave para poder filmar, la hacemos. Ahora ya también existen los drones. Vale la pena que también repasen este tipo de películas para que vean eso, ¿no? Y se pregunten, bueno, ¿cómo habrán filmado esto, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil habrá sido para que también vean cómo eran los autos de aquella época? No son los mismos los autos que aparecen en Grand Prix, a los que aparecen en Le Mans, a los que aparecen en Days of Thunder. Cómo va cambiando también la figura del piloto, por qué James Garner se ve de una manera, por qué Steve McQueen de otra, por qué Tom Cruise se ve de otra, cómo estamos viendo ahora el piloto interpretado por Brad Pitt, cómo es el James Hunt de este muchacho, ay, ¿cómo se llama Thor? Chris Oh, Hemsworth, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo también, sí, son estrellas, son físicos atractivos, son llamativos, pero tienen un perfil que va ad hoc con los pilotos que representan. Así que, para fíjense, agregar este una episodio, más, ¿eh? tú mencionaste aquí tres películas, yo mencioné tres, Sí, pero hay una también que creo que se estaba quedando ahí como en el tintero y no de tantos años atrás, que es Ferrari. No es Fórmula Uno, pero también te muestra lo que era el automovilismo de las décadas de los 50, lo peligroso que era precisamente el automovilismo en esa época, cómo eran los autos tan descubiertos y las tragedias tan continuas y tan despiadadas también por parte de los directores de equipo, que era, bueno, se murió mi piloto, busco otro. sí. Así Lo de reemplazable, rápido, de fácil. Ajá, era tan común.
ver a un piloto o que moría o que recibía o que sufría lesiones condicionantes que tenían ahí su gama de pilotos suplentes. Esa película también a mí me gustó bastante, me parece que es una película bien hecha, fuera de Fórmula 1 y que te da un reflejo y una perspectiva de lo que era el automovilismo hace ya unas cuantas décadas y cómo ha evolucionado la parte de seguridad. Ferrari, que está en Prime Video, que es de Michael Mann, una película más aterrizada en el melodrama que en que en la acción o que en el entretenimiento así, ¿no? Porque también, y eso me gusta, de este tipo de historias deportivas que yo lo he repetido en varias ocasiones, el fútbol no ha querido dar ese paso de contar historias más allá de lo que ya está establecido, ¿no? Por ejemplo, en el cine mexicano no salimos de hacer comedias de fútbol. Fútbol igual a comedia. Se puede explorar desde el melodrama, se pueden contar historias así, o desde el terror si gustas, ¿no? Y el automovilismo lo ha sabido hacer, ¿no? Al igual que el boxeo, es una disciplina deportiva que se lleva pero muy bien con el melodrama, encajan perfectamente bien, pero igualmente se lleva bien con la comedia, igualmente se lleva bien con la acción, ¿no? Lo hemos visto también con el fútbol americano, las películas de americano también saben involucrar muy bien humor, melodrama, pero el fútbol no ha querido dar ese paso y es aquí la importancia de rescatar las historias, ¿no? De estar viendo a los protagonistas de quienes las están escribiendo, en este caso los pilotos, como de todo lo que converge alrededor, ¿no? Familias, escuderías, directores técnicos, cualquier elemento, porque todo es un deporte en equipo y ese equipo está conformado de seres humanos. Este ha sido un episodio muy raro, mi estimado Sergio, porque en teoría veníamos a hablar nada más de las películas, pero Ujú. se prestó también para explorar esta parte de cómo se vincula el periodismo al automovilismo y por ende, pues esta visión periodística, qué pasa cuando vemos una película y cómo cambia por completo la visión porque no es lo mismo entrarle como espectador a una sala y no tener la mínima idea de lo que es la Fórmula 1 ni de lo que ocurre en una pista, a cuando te dicen, pues a partir de ahora vas a cubrir automovilismo y te vas a lanzar a rueda Fórmula 1 y ah, caray. Entonces era ponerse a estudiar pues, todo, ¿no? Todo, nombres, palabras, historia, conceptos, pues porque eso es nuestra chamba. O sea, no podemos llegar ahí a improvisar, sino tenemos que saber qué más. Aparte, busca la nota del color, lo que está aconteciendo, caza una entrevista, o si te dan estas famosas entrevistas de tienes 2 minutos, pues esos 2 minutos hay que saberlos aprovechar. Pues no me queda más que agradecerte, Sergio, que hayas querido venir a dialogar y a conversar sobre lo que te apasiona hoy día. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Siempre me ha gustado platicar contigo de periodismo, de fútbol, ahora de automovilismo y también hemos platicado de la vida misma. Entonces, siempre es un honor escucharte, también leerte. Es fantástico también leerte. Entonces, gracias totales, diría ser a ti. Mira, eso de leerme a lo mejor el público no lo sabía, pero sí, incluso también hay textos cinéfilos que pueden encontrar, luego yo ahí los estoy compartiendo en las redes sociales de Cinéfilos en Apuros, particularmente en Facebook e Instagram, bueno, X, por ahí estamos compartiendo algunos textos para que le echen ojo a esa parte. Y bueno, Sergio, dile a la gente dónde te pueden ver, hoy día ya te pueden ver, escuchar, dónde te pueden leer también. Me pueden leer en sopitas.com. Tenemos una vertical que se llama Desde el Paddock, que choca tal vez un poquito el nombre con lo que está haciendo el podcast de Memo Rojas, pero el nombre es lo de menos. Lo importante ahí es escribir. Evito muchísimo los rumores, los malditos rumores, mi querido Elías. Y me pueden ver también en los canales de Sopitas Deportes, en las redes sociales de Sopitas Deportes. Así lo encuentran en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ahí me pueden ver.
me pueden leer en sopitas.com y me pueden escuchar en Radio Chilango, generalmente los miércoles a las 10 de la mañana. No se diga más. Qué bueno, también me da gusto ver cómo has crecido, pues, en el periodismo, Sergio, ¿no? Aferrado a los deportes. Tú sí tuviste la osadía, la entereza y el amor de continuar ahí. Yo dije, ya no más, ahí claudiqué. Mis puertas estaban, creo que por acá. No lo sé de cierto todavía. Estoy en ese trance que asoma Sony, Brad Pitt en Fórmula 1, F1, esperando que mi Kerry Condon aparezca en la vida para decirme, póngase las pilas, ¿no? Y a ustedes, amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ya saben, vayan a nuestras redes sociales, síganos, suscríbanse al podcast en Spotify para que estén al tanto de los episodios que se van publicando. También suscríbanse al canal de YouTube, ahí van a estar encontrando críticas, reseñas, entrevistas que se hacen. También, últimamente, historias. Estamos trabajando en el storytelling para que ustedes conozcan algunas historias cinéfilas y también para que le presten atención al top 3 de Anaí, ¿no? Que es la sensación. Y ya saben, aquí sus comentarios son bienvenidos, sus aportaciones también, quejas, sugerencias, porque aquí la charla cinéfila, recuérdenlo bien, la hacemos todos.